Muy buen día, Alejandro Topo Rodríguez, Jorge Fontevecchia los saludo, un gusto volver a conversar con usted, con la distancia que le permite verlo a cierta distancia. ¿Cómo evalúa la centralidad que tienen sus compañeros, Florencio Randazzo, Juan Schiaretti, de Hacemos Consenso Federal, el propio Pichetto? ¿Se pudiera decir de que hay algo del centro que volvió a brillar? Bueno, en el Congreso, en un Congreso atomizado, claramente hay varios bloques, el radicalismo, Innovación Federal, este bloque nuevo de Hacemos Coalición Federal, que tienen y van a tener una incidencia significativa, porque como usted bien sabe, el oficialismo tiene solo el 15% de la Cámara de Diputados y el 10% del Senado. En ese contexto, a mí me parece que hay varios bloques que en algunas circunstancias se llamaban pequeños, hoy son decisivos, efectivamente así es. O sea que la fragmentación va a ser una constante en un gobierno que, por lo menos los primeros 2 años, tiene solamente 15% de representantes en diputados. Salvo que, salvo que, luego de esta sucesión de fracasos legislativos que va acumulando Milei día a día, porque la primera y fundamental derrota fue la noche, la madrugada en la que se aprobó un dictamen de mayoría con 55 votos, pero 34 en disidencia, es decir, el 61% de los que lo apoyan disienten de él, salvo que después de esta serie de derrotas sucesivas, Milei decida construir una coalición de gobierno. Y en esa coalición de gobierno podría eventualmente incorporar un interbloque de una fuerza legislativa nueva, entre comillas, y ocupación de posiciones en el Poder Ejecutivo Nacional. Pero, mientras tanto, va a seguir así la atomización en el Congreso y es el fruto de la decisión de la voluntad popular, no es el invento de nadie, es lógico que así sea. Alejandro, ¿y qué expectativas o qué posibilidades le asigna usted a que se pueda generar esa incorporación de bloques hoy importantes, aunque minoritarios, al gobierno, que le permita dar al gobierno una mayoría, sumando obviamente a lo que era Juntos por el Cambio? 50 y 50. Mire, después del fracaso que va a tener esta semana, que va a ser el fracaso definitivo, el proyecto de ley ómnibus que pretendió refundar la Argentina, pero no puede aprobar ni siquiera el núcleo mínimo de propuestas que envió Milei al Senado, perdón, al Congreso. Milei va a tener dos alternativas. O envía un conjunto discreto de leyes específicas para abordar asuntos urgentes, por ejemplo, los temas fiscales que tienen un fuerte impacto en la inflación, y en ese caso es muy probable que tenga que reconstruir o construir una coalición de gobierno, o redobla la apuesta y va por una consulta popular. 50 y 50. Si se queda en la primera alternativa, es decir, asume la derrota parlamentaria y por lo tanto envía nuevos proyectos a partir de marzo para sesiones ordinarias, necesita una base legislativa, no puede estar permanentemente queriendo imponer proyectos con el 15% de la Cámara de Diputados. A ver, Y Alejandro, ahí, pero sí, permítame, me sí, sí, permite reflexionar junto con usted. sí, sí, Pareciera sí, ser sí. que la fuerza que el oficialismo tiene es la aprobación de la sociedad, de una cantidad importante de personas que lo votaron y que luego lo siguen avalando. Y para eso pareciera ser de que él tendría que mostrarse, fundamentalmente el presidente, como una persona que no negocia, una persona distinta, dura, con el calificativo que uno le quiera colocar. Lo que entra en contradicción con lo que sucede muchas veces, que aquello que sirve para ganar o para obtener popularidad luego no sirve para gobernar. Si al mismo tiempo hiciera eh, una coalición de gobierno incorporando concretamente a los radicales, por ejemplo, recuerde que han criticado más a los radicales que a los kirchneristas, se la agarró más incluso con los larretistas que con Cristina Kirchner. Si quisiese incorporar a los radicales y, por ejemplo, a otras bancadas importantes, aunque minoritarias, entraría en contradicción con su propio relato y su propio discurso. O sea, en algún punto, no sé si le parece que es oportuno reflexionar sobre eso, hay una contradicción entre que si me pongo dialoguista y construyo una coalición de gobierno, pierdo el apoyo popular. Bien, buen punto.
En primer lugar, quien le sople al oído a Milei el consejo de que tiene que ir para adelante sin contemplar ningún tipo de diálogos o acuerdos, porque obtuvo el 56%, lo va a hacer seguir chocándose la cabeza contra la pared de las instituciones democráticas. Porque la institucionalidad democrática está compuesta por ese 56% que le da derecho y obligación de ejercer el poder ejecutivo y también por la representación que él mismo pudo obtener en el Congreso de la Nación, que es muy discreta. Yo estoy pensando, Jorge, en algo, si usted quiere, un poco más modesto, pero más sólido, y es legitimar, asumir la coalición con el PRO. Porque a usted no se le escapa que fue el PRO con Macri a la cabeza, si usted quiere los sectores más duros del PRO, si así se los puede llamar, quienes a 48 o 72 horas de la elección de primera vuelta lo recibieron en un domicilio privado para darle el apoyo. Y a partir de allí, el bloque del PRO, conducido por Cristian Ritondo, no solo que ha sido el aliado más férreo, sino que no le ha esquivado a ninguna de las definiciones políticas que no da ni siquiera el presidente de la Cámara de Diputados ni el presidente del Bloque de la Libertad Avanza. En las últimas horas, Ritondo ha planteado que no hubo represión, sino que fueron agitadores que generaron violencia, que las leyes las van a aprobar en general y en particular, que el peronismo obstaculiza y que a partir de marzo se van a empezar a tratar tales o cuales temas. Es decir, la verdad que si Ritondo fuese el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, sería un sinceramiento de lo que hoy funciona en la práctica, pero que alguien se ha resistido a naturalizar desde el inicio, desde el 10 de diciembre. Por eso, yo veo un escenario en el que Milei pueda ir a una coalición donde su fuerza parlamentaria constituye un interbloque con el PRO y eventualmente luego tener aliados puntuales frente a temas específicos. Calcule usted que hacer un interbloque con el PRO significaría más que duplicar la fuerza que actualmente tiene, no sería un piso menor para comenzar la discusión. Y el otro 50% de probabilidad es que Milei vaya con la imprudencia que eso significaría a una consulta popular a perder y debilitarse más aún la figura presidencial. Ahora, aún sumando, Alejandro, el PRO no logra tener una mayoría en diputados, ¿no? Por supuesto que no, tendría alrededor de 75, entre 75 y 80, contando algunos monobloques que funcionan como aliados permanentes de la Libertad Avanza. ¿Sabe qué Aún veo? así, Sí, perdón. sí, lo escucho. No, lo Lo que escucho, lo veo, escucho. me tocó el año pasado, no, el anterior, moderar para América Latina en las elecciones alemanas. Había 5 partidos que tenían posibilidad de construir gobierno y la fragmentación en obviamente el sistema parlamentario en Alemania, como en la mayoría de Europa, ya no permite esta diferencia entre, digamos, un sistema agonal de oficialismo y oposición, sino hay fragmentación, los grises dominan la política hoy en día, ¿no? Sí. No sé hasta qué punto en la Argentina no se está produciendo eso, que salimos de peronismo, antiperonismo, radicalismo y peronismo, dos coaliciones, Juntos por el Cambio por un lado y el panperonismo por otro. Pareciera ser que el único elemento aglutinante es el antiperonismo, que fue el que se reflejó en las elecciones últimas, ¿no? Que para que no gane el peronismo, todos los demás se ponen de acuerdo, excepto la izquierda, por decirlo de alguna manera. Pero parece que la fragmentación es algo que vino para, por lo menos conjeturo, para quedarse. No sé cómo lo ve usted con toda su experiencia. Sí, lo veo así. Fíjese qué interesante, ¿no? Recuerdo un viejo trabajo de Guillermo O'Donnell analizando la Argentina a partir de la configuración de dos modos, el Mm. modo peronista y el modo antiperonista. Y pareciera ser que, a pesar de distintos esfuerzos que se han venido dando desde el 83 a esta parte, finalmente la tensión termina siendo hegemonizada por cada una de estas dos lógicas. Ahora, fíjese que el comportamiento del sistema político es un comportamiento que tiende a configurar el modo, la morfología del parlamentarismo en el sentido de la fragmentación parlamentaria, pero el envase
institucional es presidencialista. Y esta es la tensión que hoy se está viviendo en la Argentina. Un sistema institucional presidencialista con lo que significa el presidencialismo argentino comparado con otro presidencialismo, que es un hiperpresidencialismo, dado que la Constitución Nacional, aún estando dentro de un sistema federal, le ofrece y le acerca al presidente de la Nación un enorme herramental institucional para tener iniciativa incluso legislativa. Fíjese, por ejemplo, una decisión que ha pasado desapercibida y que es a hoy el principal ajuste que hizo Milei. Solamente con un pase mágico de firmar un decreto, Milei reprogramó, prorrogó el presupuesto 2023 para 2024, metiendo un ajustazo de no menos de 35.000 millones de dólares. Eso es poder, Jorge. Eso es poder de decisión. Y no violó la Constitución, ni incumplió ninguna norma, y no tuvo que pasar por el Congreso. Así que sí, me parece un desafío interesante de pensar, y la nunca abandonada reflexión acerca de si Argentina tiene que ir o no a un sistema institucional que se parezca un poco más al parlamentarismo, sigue estando presente 40 años después de los intentos de Alfonsín y de Nino con el Consejo para la Consolidación de la Democracia. Usted sabe, Alejandro, que cuando uno hace ese análisis, escuchándolo, nosotros tenemos simultáneamente los dos elementos, porque es cierto que tenemos un hiperpresidencialismo. Por ejemplo, si uno compara los DNU con su equivalente en Estados Unidos el presidente puede, a su equivalente a DNUs, proponer leyes que luego tengan que ser refrendadas o no por el legislativo, pero no puede anular leyes. Y mientras que nuestros DNU, el presidente puede anular una ley por DNU. Es decir, tiene más potestades que el propio presidente de los Estados Unidos. Ahora, al mismo tiempo, yo creo que lo que planteaba Guillermo O'Donnell, esa política agonal entre dos culturas, peronismo y antiperonismo, se expresa en el balotaje, pero no se expresa en las elecciones legislativas y las elecciones en primera vuelta, donde sí ahí tenemos fragmentación. Ahora, cuando el sistema es balotaje, obviamente en el balotaje es peronismo-antiperonismo, para ponerlo en términos concretos. Es decir, el balotaje es una nueva institución que se agregó en la Constitución del 94, que potencia, podríamos decir, la polarización de la estética política, que va más allá de la ideológica en peronismo-antiperonismo. Pero luego, en la elección de gobernadores, en la elección de legisladores, de diputados, de senadores, lo que vemos es una sociedad que ya no es más peronismo y antiperonismo. Correcto. Pareciera ser que ese dispositivo institucional que fuerza de algún modo a la ciudadanía a decidirse por uno u otro candidato, que es el balotaje, puede eventualmente generar en quien conduce el Poder Ejecutivo la sensación de hegemonía. Esa sensación de hegemonía, en algunos casos, va acompañada por una marcada debilidad en el legislativo. Nunca, desde 1983 hasta parte, hubo un Ejecutivo con tanto apoyo en un segundo turno, es decir, en un balotaje, y tan débil, o en todo caso, con tanta falta de correspondencia con su representación en el legislativo. Por eso es tan importante que Milei asuma como corresponde, y lo está haciendo, la obligación y el derecho a ejercer el Ejecutivo, como que sea consciente de la correlación inversa que hay con su representación en el Poder Legislativo. Usted sabe, Alejandro, que creo que alguna vez lo conversamos, yo viví en Brasil en 2 décadas diferentes y me sorprendía mucho, por ejemplo, el PT, la primera vez que gana Lula como presidente, sobre 500 diputados tenía menos de 100. Y por eso el sistema político brasileño, uno ve que los ministerios están conformados por alianzas que casi representan la fuerza parlamentaria. Es decir, para juntar los 251 diputados que necesita para gobernar, tiene que darle ministerios a distintas fuerzas, a distintos partidos políticos que no son el PT. Quizás el futuro de la Argentina, a partir de que tenemos el balotaje, y que va a hacer repetir estas situaciones en el futuro, porque obviamente cuando hay que elegir
blanco o negro, la polarización es evidente, está en el propio sistema. Quizás nos lleve a que los presidentes que sean electos por balotaje luego tengan que hacer, como usted plantea, entre esas hipótesis de 50 y 50, una alianza de gobierno con los otros bloques que no son los propios, ¿no? Bueno, sería una correlación natural de lo que es la expresión de la diversidad en una elección legislativa. Fíjese que quizás no por diseño, sino por reacción, en todo caso no hay que quitarle mérito, el expresidente Eduardo Duhalde tuvo el talento de construir algo parecido después del estallido de la convertibilidad en 2001, porque su base legislativa fue una base de coalición con el radicalismo que se tradujo también en la ocupación de ministerios en el Poder Ejecutivo. Una última pregunta, Alejandro, y tiene que ver ahora con la relación provincias-nación. ¿Cómo ve allí la tensión entre el déficit fiscal de la nación y quitarle parte del superávit de algunas provincias o del equilibrio de algunas provincias para el equilibrar el de la nación? ¿Ve que va a haber una tensión, que va a haber provincias que exploten, que están de alguna manera en un tironeo entre unitarios y federales, a ver quién explota antes, si explota las sociedades provinciales o explota a nivel nacional el lugar donde se concentra todo, que es la ciudad de Buenos Aires o la provincia de Buenos Aires? Mire, Milei ha escrito durante la campaña sobre temas tributarios, Ujú, impositivos, con la mano derecha, pero ha actuado con la izquierda. ujú. Apenas asumió, metió el impuestazo del impuesto país. Lo llevó de 7,5% a 17,5%. Pero además, más que duplicó el multiplicador de ese impuesto, porque ese impuesto se multiplicaba por el valor del dólar oficial y lo llevó de menos de 400 a más de 800. Es decir, que amplió enormemente el financiamiento tributario del impuesto país, que hoy ya se posiciona como el tercer impuesto de recaudación y creció entre enero del año pasado y enero de este año 1.252%, recauda casi 500.000 millones de pesos por mes. Ahora, a la par de que aumentó en la recaudación del impuesto país, también con un decreto, como mencionamos hace instantes, congeló el gasto prácticamente en 35.000 millones de dólares por todo el año 2024. Es decir, que para ir a la discusión que hoy está sobre la mesa, Milei se cubrió, aumentó impuestos y bajó gastos. Hoy la discusión está centrada con las provincias en el denominado impuesto país. Ese impuesto destina el 42% para el ANSES y el 28% para el PAMI, es decir, un 70%, luego un 9% para la construcción de vivienda social que administra un fondo que se llama el Fondo de Integración Sociourbana, el 19,5% va a obras de infraestructura y el 1,5% va a actividades de fomento del turismo nacional. En torno a esto es que se va a dar en estas horas la discusión, y a mí me parece que el gobierno nacional dice la verdad cuando deja trascender que no le va a dar ni un peso más a los gobernadores y no va a aceptar coparticipar ni un centavo del impuesto país. En todo caso, dejará para marzo, cuando venga la discusión del paquete fiscal, que se vio obligado a retirar, la discusión acerca de la coparticipación y eventualmente un nuevo pacto fiscal. Pero en esta etapa, Milei es un centralista que aumenta impuestos y baja gastos y no está dispuesto a entregarle ni un centavo a ninguna provincia por fuera de lo que es la distribución natural de la coparticipación. Alejandro Topo Rodríguez, muchas gracias por su tiempo. Le deseamos el mejor 2024 posible que todos podamos tener y nos volvemos a comunicar en cualquier momento. Gracias a ustedes, muy buenos días. Muy buenos